Como dijo el hermano, mi nombre es Francisco Trujillo y soy de Cuba. Digan amén, porque eso es un milagro. Que los cubanos se salven es un milagro de Dios. Qué difícil son, pero también los salva el Señor Jesucristo. Quiero dar gracias a todos los que de una forma u otra tuvieron que ver con esta invitación. Nosotros no merecemos estar acá. Nosotros, dicen en el béisbol, cuando los jugadores llegan a las grandes ligas, llegan a la gran carpa. Y esta es la gran carpa de la Biblia, de la palabra de Dios. Y estamos contentos de estar acá. Saludos de mi esposa, que no pudo venir. Parece que muchos hermanos la esperaban. Claro, ella es más bonita que yo. Y entonces me preguntan, ¿y dónde está la esposa? Le digo, bueno, no pudo venir, no pudo estar con nosotros. Gracias de corazón, mis hermanos. No tengo ningún mérito para estar aquí al frente parado hablándoles a ustedes de tan importante aspecto como es la palabra de Dios. Pero aquí estamos para la gloria de Dios. Pararnos aquí significa que no somos nada, pero tenemos el compromiso de luchar y batallar por la palabra pura de Dios. Nosotros tuvimos la desdicha o el favor de Dios, no sé cómo mirarlo porque no conocíamos del Señor, de practicar la medicina por 20 años. Y la practicamos en un tiempo en que no conocíamos del Señor. Nosotros no éramos cristianos. Y por tanto estábamos sirviendo a Satanás. Estábamos sirviendo a Satanás. Yo creo que Dios en su misericordia permitió que pasáramos por todo eso. Y después de convertido, después de conocer al Señor Jesucristo como mi Salvador, estuve luchando contra Él porque estaba usando una Biblia incorrecta. El Señor me llamó, el Señor me usó y no como dicen algunos por ahí que Pablo dijo como un abortivo. No. Yo fui un nacido a destiempo, como dice la Reina Valera Gómez. Después vamos a explicar en detalle qué es lo que quiso decir Pablo, porque tiene que ver con lo que quería comentarle y preguntar. Yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que vinieron antes que nosotros, porque prepararon el camino. Todo el mundo habló algo que nosotros de alguna manera vamos a mencionar, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más profundo. Y a manera de introducción, quería decirle algo acerca de nuestra experiencia en la medicina. En la medicina hay un problema que hace sentir a los médicos muy mal, pero son los pacientes los que pagan las consecuencias y es la mala práctica médica, el error médico. Cuando los doctores no están bien preparados, cuando los doctores están buscando la ganancia monetaria, cuando los doctores no hacen lo que tienen que hacer porque no les conviene, porque lo que quieren es clientes. Hay muchas maneras en que se comete la malpraxis o el error médico. Y eso puede dar al traste con la vida de los enfermos, puede traer consecuencias graves, puede traer muchos problemas a la vida de los que son atendidos por estos médicos. Pero, ¿qué pasa con la malpraxis espiritual? ¿Qué pasa con el error espiritual? ¿Qué pasa con la mala práctica intencional por desconocimiento de la vida espiritual de la gente? Es importante que nosotros nos enfoquemos en eso. Yo recuerdo cuando nosotros sentimos el llamado al ministerio, ya estábamos acá allá en los Estados Unidos, estamos en México. Tengo que ubicarme porque he aprendido en estos días por qué le dicen lindo y querido. Allá me habían invitado a otro pueblo, pero me llevaban de noche. Me pasaban la frontera a predicar el hermano Humberto y me pasaban de noche. Ahora conozco a México de día. Y ya sé por qué le dicen mi México lindo y querido. Hermanos, la negligencia espiritual por errores en las versiones bíblicas es algo que nos ha reunido aquí, que ha hecho que un grupo de hombres de su vida y haya dado esfuerzo y haya dado conocimiento y haya trabajado intensamente porque nosotros no cometamos lo que cometen los doctores. En el caso de los doctores las consecuencias todo el mundo las conoce, pero en el caso de la vida espiritual me hace recordar a mí cuando entendí que el Señor me estaba llamando al ministerio, me acerqué a algunos líderes denominacionales expresándole mi inquietud
para decirle Dios me está llamando. Pero lo primero que quiero hacer es ir a estudiar. Y me dijeron, para ministrar al mundo hispano, no hace falta estudiar. Yo le dije, ¿tú te operarías conmigo si supieras que yo no estudiaba, que yo copiaba? Y me dijeron, pero no es lo mismo. Y yo le dije, exactamente, no es lo mismo. Esto es un problema de vida o muerte. Es un problema de vida o muerte. Pero aún así, comencé mi ministerio con una Biblia equivocada. Comenzamos a predicar y fuimos a estudiar. Y en el seminario, por supuesto, llevaba mi Biblia bilingüe porque era en inglés el seminario. Y un día me acerqué a un doctor en teología, que era profesor, cubano también, y le dije, mira, yo tengo que ir a predicar a mi iglesia en español. Éramos pastores allá en Key West, en la Florida, y hay un problema aquí en el libro de Daniel. Estábamos estudiando el libro de Daniel, le dije, ¿cómo es posible que yo me pare delante de una congregación a defender la cristofanía, la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento? La presencia de Cristo siempre. Si mi Biblia nos dice lo mismo que dice la King James Version. Y yo esperaba una respuesta teológica, profunda, seria. Y me dijo, eso es lo que tenemos. Y empecé a investigar, y me pasó lo que le pasó a un hermano que estuvo aquí parado, el hermano que predicó la primera sesión. Y en el internet encontré a ese hombre con sus 20 razones para no creer en la Reina Valera Gómez. Y dije, esta es la Biblia de verdad. Okay. Después leí algunas otras cosas de él y había muchos ataques personales que tenían que ver con el hermano Gómez. Muchos ataques, nada de Biblia, nada no, era todo de tipo personal. Y el Señor me puso en el corazón y dije, yo tengo que conocer al hermano Gómez. Y allí fuimos y nos encontramos allá en Landmark y tuve ese encuentro con mi hermano por primera vez. Y yo digo que volví a nacer de nuevo. Nací el día que Cristo me salvó, pero ahora le empecé a servir con una Biblia que valía la pena, con la verdadera palabra de Dios. Hay razones detrás de la negligencia espiritual, mis hermanos. Hay razones detrás de la negligencia, es el poco empeño, el poco interés que ponemos en la palabra de Dios. Un hermano predicaba sobre el nombre de Dios y la palabra de Dios es el todo del nombre de Dios. Su nombre llega a nosotros, crece con nosotros, se nos muestra a nosotros a través de su santa palabra. Pero tristemente a los predicadores no les importa la negligencia espiritual y usan cualquier Biblia, cualquier versión. La medicina, como otras ciencias, no es una ciencia, pudiéramos decir, exacta. La medicina es basada en lo que se ve, lo que se observa, las experiencias, las estadísticas. Y los médicos pueden justificar su negligencia diciendo que habían cosas que no conocían. Por ejemplo, yo, en la época en que practicaba la medicina, en los años 80, si usted tenía una úlcera del estómago, pues había que sacarle el estómago porque 33% de esas úlceras eran cáncer. Y estaba justificado. Y le quitábamos la mitad del estómago. Que espero que no haya nadie aquí, pero hay gente por el mundo sin la mitad del estómago por culpa mía. Pero la medicina avanzó y entonces descubrieron que con 2 antibióticos combinados era suficiente para la úlcera. No había que cometer ese desastre de sacarle el estómago a la gente. Pero eso no pasa con la palabra de Dios.
La palabra de Dios no cambia, no mejora. La palabra de Dios no se descubre nada nuevo. La palabra de Dios fue preservada. La palabra de Dios fue dada completa, total, como los hermanos han puesto aquí. No necesita incrementarse, no necesita nuevos descubrimientos. Si a la palabra de Dios hay que agregarle algo, si a la palabra de Dios hay que quitarle algo, entonces los padres de la iglesia cometieron una tremenda negligencia espiritual. Porque no tenían lo que tienen toda esa gente hoy, que le agregan, le quitan y que le cambian. Es posible que los padres de la iglesia cometieran negligencia espiritual, que Dios lo permitiera. No, la negligencia espiritual vino después, cuando le quitaron, le agregaron y cambiaron los versículos de la Biblia. Nosotros no vamos a exponer nada nuevo, nada, porque los hermanos que han hecho las investigaciones, ese equipo de hombres modestos alrededor del hermano Gómez, han hecho todo lo que hay que hacer. Y lo han dicho una y otra vez. Y no hay una conferencia en la que no se paren y expongan. Y como decía el hermano, en el website de la sociedad se sobran los artículos. Se ve uno la calidad de las investigaciones, del empeño, del deseo. Porque el pueblo de Dios tenga en español la palabra de Dios pura en español. O sea, no vamos a agregar nada, vamos a exhortar, a evitar la negligencia espiritual en la iglesia del Señor en estos días. Déjenme ponerle un ejemplo, yo siempre lo pongo con el sándwich cubano. Pero aquí tengo que hacerlo con el taco mexicano. Si yo le prometo a ustedes durante todos estos días de conferencia, taco mexicano gratis, ¿quién se pone contento? Y la cantidad de tacos que usted quiera, completamente gratis. Pero yo le digo a usted que en esos tacos hay una pequeña, pero una insignificante, casi invisible porción de heces fecales. Usted no la ve, pero pastor, ¿cómo usted me va a hacer eso? Pero son tacos mexicanos, es lo más rico que hay, ¿verdad? Y lo más saludable que hay, ¿verdad? No, pastor, pero eso que usted me dice que tiene, pero no lo vas a ver, no lo ves. Así pasa con la palabra de Dios. Dice que son detalles pequeños, pero sabemos que envenenan, que matan y que traen consigo negligencia espiritual. Hay tres. El Señor Jesucristo nos dio 3 programas para la iglesia: el evangelismo, el discipulado y la consejería. Y los llevó de la mano a sus discípulos cuando creó la iglesia de una manera clara y precisa. Les enseñó a evangelizar, les enseñó a discipular, eran sus discípulos, les aconsejó, les entrenó cómo aconsejar. Pero esas 3 cosas han sido afectadas por la negligencia espiritual por culpa de los cambios en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de los, primeramente en el Evangelio de Mateo, al final del Evangelio dice, y Jesús vino y les habló diciendo, en el Mateo 28, 18, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que Cristo le enseñó a sus discípulos era para que lo enseñaran a otros, y Dios estaba en medio del proceso y era necesario preservarlo, y Dios lo preservó. De manera que ellos sabían y conocían lo que teníamos que recibir nosotros hoy. Pero llegaron otros y dijeron, no, como decía el hermano aquí, la Reina Valera Gómez es nueva. La Reina Valera Gómez no es nueva, la Reina Valera Gómez es la palabra de Dios preservada para los hispanos. Voy a ponerle 2 ejemplos solamente, porque también en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 7 dice, y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con una Biblia equivocada, no con las palabras de Dios preservadas. Hermano, es muy grave. El hermano decía que tenemos que amar a nuestros hermanos que usan la Reina Valera de 60. Pero tenemos que amarlo al punto de decir, estás cometiendo negligencia espiritual. Estás dañando el evangelismo, estás dañando el discipulado, estás dañando la consejería de la iglesia. Hay que decírselo, con amor y como quieran, pero hay que decírselo. Yo voy a usar, fíjense, si cogemos todas las versiones bíblicas, todos los cambios, todos los errores, estamos aquí 3 días oyendo al cubano este. Yo les decía que no les voy a traer ninguna investigación nueva. Los voy a sugerir que vayan a lo que han hecho esos magníficos hombres de Dios y que han puesto allí en el website de la sociedad. Yo voy a tomar uno solo del hermano Purney, los 100 versículos que él publicó allí y una sola versión, la Reina Valera de 60, en aras del tiempo, pues no, sería mucho decirle cuánto daño, cuánta maldad, cuánta negligencia hay en decir lo que Dios nunca dijo o cambiar lo que Dios dijo. A manera de introducción, 2 ejemplos. El evangelismo, el discipulado y la consejería se afectan de manera radical cuando se trata de versiones bíblicas. Por ejemplo, 2 ejemplos. Todas las veces que cambian la palabra infierno por Seol y Hades, están cometiendo el error garrafal y catastrófico de confundir palabras no conocidas por un lugar físico horrible, eterno de sufrimiento. Eso es negligencia. Decirle a la gente palabras que no van a entender y quitar lo que verdaderamente dice infierno. Eso en cuanto al evangelismo. ¿Qué le queremos decir a la gente? ¿Que van a un lugar bonito? Ay, qué bonito no es. Seol suena como el mall. Van para el mall. Van al infierno. Y por eso necesitan arrepentirse. Segundo ejemplo, todas las veces que somete Jesús, Señor, estamos cometiendo el grave error de omitir al autor y único capaz de enseñar, de aconsejar y de salvar, a Cristo. ¿Cuántas veces quitan el nombre? ¿Cuántas veces quitan el Jesús o quitan Señor? Negligencia espiritual. Negligencia que se paga con la eternidad. Negligencia que se paga con la pérdida del alma. En aras del tiempo vamos a usar estos 100 versículos. No los 100, por supuesto, pero para ir a través del evangelismo, el discipulado y la consejería. Muchos acá conocen lo que está pasando en los Estados Unidos. Y como un hermano mencionó a Charles Kirk, fue asesinado. Déjenme decirle que ese joven de 31 años, cuando yo tenía 31 años estaba bien perdido. Estaba bien perdido sirviendo a Satanás, porque yo vine a Cristo a los 35 años de edad. Ese muchacho hace lo que muchos pastores no hacen. Hacía. ¿Cuántos pastores, cuántos misioneros se enfrentan y le dicen a la gente, prove me wrong, pruébame que estoy equivocado? Pero hay una diferencia. El hermano Charlie Kirk, porque podemos llamarlo hermano, y podemos decir que está en la presencia de Cristo, porque todo para él era Cristo. Pero el hermano tenía que fajarse y discutir con muy buena actitud, con tremenda paciencia, que yo quisiera ver en todos los líderes verdaderamente cristianos. Pero él tenía que discutir de aborto, tenía que discutir de problemas
de sexo, de homosexualismo con la gente. Y lo hacía bien. Pero déjenme decirle algo. 3 siglos atrás, 2 siglos atrás, incluso el siglo pasado, nadie se atrevía a cuestionar que había solamente 2 sexos. Nadie se atrevía a cuestionar que el aborto era matar niños. Pero ¿sabe por qué moría la gente? Porque él murió por lo que predicaba allí. ¿Sabe por qué moría la gente? Por la palabra pura de Dios. Muchos fueron quemados, muchos fueron sacrificados. Pero el Señor dice en su palabra que Él las preservará. Pero no quiere decir que vamos a tener siempre victoria. Tuvimos muchas derrotas. Cada versión bíblica fue una derrota para el plan de Dios. El final es victorioso, lo sabemos. Pero los hombres metieron las manos y muchos fueron muertos por traducir la Biblia. Muchos fueron muertos por decir que la Biblia era la palabra de Dios. Había temas que hoy discutimos que antes no había que discutirlos. Tenemos que volver a discutir la palabra de Dios, a pelear por la palabra de Dios. Porque Satanás piensa que ganó. Al cambiar la palabra de Dios, entonces nos puso a nosotros a leer cualquier bobería, cualquier cosa, a decirle a la gente cosas que la Biblia no dice. Y entonces la distracción viene en temas que no hay que discutir. No hay que discutir acerca de la creación. No hay que discutir. Hay que discutir que lo que dice la palabra de Dios es lo que tenemos, es lo correcto, es lo que Dios dijo y no otra cosa. Eso es lo que hay que discutir. Y a punto de partida de ahí se acabó la discusión. Pero Satanás sabía que cambiando la palabra de Dios podía confundirnos. He visto muchos videos, una cantidad de videos de ese joven, cómo discutía con la gente y la gente uno se da cuenta que la gente tiene Biblias que no dice lo que dice la Biblia. Y entonces te das cuenta que eso le da pie a poder introducir temas tópicos que no tienen discusión. No hay discusión entre lo que Dios hizo. No es posible decir lo que es el aborto ni lo que es lo que son los sexos. No existe. Tenemos que concentrarnos más en que tengamos la palabra pura para poder decir esos temas están en la palabra de Dios. Están claros y no admiten discusión. Les propongo al final algunas propuestas. Lo voy a decir como Martin Luther King, I have a dream. Acerca de la Sociedad Reina Valera Gómez y de todos los que aquí estamos. Porque tengo propuestas, no sé si las veré, no sé si se cumplirán, pero algo tenemos que hacer. El hermano que me precedió, él dijo claro que hay que hacer algo. Hay que hacer algo, definitivamente hay que hacer algo. Pero vayamos por parte, mis hermanos. Creo que perdí la conexión, dice aquí mi hermano. Por alguna razón. Connection lost. Vayamos por parte. Quiero llevarlo de la mano. ¿Por qué decimos que es negligencia espiritual? Porque daña el evangelismo, porque daña la gran comisión, porque daña el discipulado y porque daña también la consejería en la iglesia. El evangelismo, el alcanzar a otros con el puro evangelio de Jesucristo. Encontramos infinidad de versículos, pero lo encontramos incluso en el Antiguo Testamento, porque cuando predicamos y le evangelizamos a alguien, tenemos que hablarle de Dios que en el Nuevo Testamento vino, murió por nosotros y nos salvó. Cuando creemos. En 2 de Samuel, acerca de la brevedad de la vida. Cuando evangelizamos no le vamos a decir a la gente lo corta y lo breve que es la vida. ¿Por qué entonces hay una Biblia que dice que ni Dios quita la vida? En 2 de Samuel, en el versículo 14. Dice la Reina Valera Gómez, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas en la tierra que no pueden volver a recogerse. Y Dios no hace acepción de personas, sino que provee los medios para que su desterrado no quede alejado de él. Y en la Reina Valera del 60 dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida. No, Dios sí quita la vida. La da y la quita. Y cuando evangelizamos tenemos que decírselo a la gente, fuiste creado por Dios y la vida es limitada y hemos sido condenados y un día se va a acabar la vida porque Dios quita la vida.
sino que provee medios para no alejarse de sí al desterrado. No, el desterrado se aleja de Dios, el que cree se aleja de Dios, pero porque quiere, no porque Dios lo va, el que cree Dios no lo va a eliminar, el que cree Dios lo va a mantener cerca de él. Dice la palabra de Dios en Daniel 3:25, el versículo que le mencioné, y que es necesario cuando evangelizamos decirle a la gente que hay un Dios que salva porque siempre ha sido Él. Ese Dios vino y se hizo hombre, pero estaba siempre y en el Antiguo Testamento y por la eternidad con Dios porque es Dios. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera Gómez y él dijo en el capítulo 3 de Daniel, capítulo 3, versículo 25, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Dice la del 60 que el aspecto es semejante a Hijo de los dioses. No, mi Cristo es Dios y ha estado siempre con Dios. Cristo ha estado siempre presente y lo reconocemos una infinidad de veces en el Antiguo Testamento. En el libro de Job, hablando del juicio de Dios que tenemos que sacar a colación, cuando estamos evangelizando a la gente, dejamos fuera el juicio de Dios. Ya no se habla de juicio, ya no se habla de pecado. Por ahí hay un predicador muy famoso, yo le digo risita. Se está riendo, dice que no hay juicio. Que no hay juicio. Hermano, pero está cometiendo negligencia espiritual. Yo creo que es mi hermano, pero está cometiendo negligencia espiritual. En el libro de Job, en el capítulo 21, versículo 30, dice que el malo es reservado para el día de la destrucción. Dice la RBG, presentados serán en el día de la ira. Pero dice la del 60 que el malo es preservado en el día de la destrucción. Guardado será en el día de la ira. No, mi hermano, hay un juicio. Y no van a ser guardados, van a ser destruidos los que no han creído. Serán presentados, como dice la Reina Valera Gómez, en el día de la ira. Vendrán a juicio para destrucción, para condenación, los que no han creído. Su divinidad y presencia eterna se pone en juego una y otra vez. Cada vez que se habla del infierno. Y dice en Proverbios 15:11, el infierno y la destrucción están delante de Jehová. Cuanto más los corazones de los hombres, dice apropiadamente la Reina Valera Gómez. Dice en Proverbios, allí mismo, pero la Reina Valera del 60, el Seor y el Abadón. El Seor y el Abadón están delante de Jehová. Cuanto más los corazones de los hombres. No es el infierno, mis hermanos. Y hacemos mucho daño cuando estamos. ¿Pasó? Coge. Cuando evangelizamos, fíjense cuánto daño a la evangelización. Cuando evangelizamos, no le decimos a la gente la verdad del evangelio. Le decimos a la gente que puede ser por lo bueno que son, que puede ser por obras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, dice, y si alguno oye, en el versículo 47, Juan 12, 47, y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y dice la del 60, el que oye mis palabras y no las guarda, o sea, hay que guardarlas para poder ser salvo. Y no las guarda, yo no le juzgo porque no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No se trata, mis hermanos, de crecer para salvación. Se trata de ser salvo y crecer en Cristo Jesús. Solamente Cristo salva. Evangelizamos y le decimos a la gente que no solamente Cristo, que hay algunas otras maneras de ir a Dios. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Pero quitan a Cristo para decir que hay otros evangelios que salven. ¿Hay otro evangelio que salve? Porque la palabra evangelio es historia. Eso es lo que quiere decir. La historia de lo que hizo alguien. Es una manera sencilla de explicarlo. Pero es el evangelio de Cristo el que salva. No hay otro evangelio.
Por eso los mormones salen por allá diciendo que ellos tienen, también hay otro evangelio que salva. ¿Por qué quitan la palabra de mi Cristo ahí? ¿Por qué si está en los textos recibidos? ¿Por qué? Hermano, la lucha es feroz. Hace 2 semanas se me fueron 2 familias de la iglesia. Por la reina Valera Gómez. Les voy a dar una sugerencia para el final. Pero había un joven que me decía, es un problema de idioma. Yo, no es un problema de idioma. No es un problema de idioma. No hay un problema que Dios no haya previsto para preservar su santa palabra. Le dije, te voy a poner un ejemplo, porque me sacó un texto, del texto crítico, me sacó un versículo de allá de Apocalipsis para decirme que eso es lo que decía el griego. Sí, el griego del texto crítico. Imagínense ustedes que en 100 años adelante alguien escriba, Fidel Castro fue el presidente de Cuba que puso a todo el mundo feliz. Pero va a haber un historiador, va a haber un escritor que diga, hubo un dictador en Cuba que vendió el socialismo a toda América, que destruye la sociedad porque dice que no hay Dios. Español los dos, pero ¿quién tiene la razón? ¡Ah! No por gusto esos textos vinieron ya echados a perder, minados y pervertidos. Hablando de evangelismo, en 1 Corintios 15:8 dice, perdón, en Hebreos 3:18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Y dice la del 60, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. O sea que para ser salvo hay que obedecer una serie de normas, hay que llevar una cuenta de ser obediente. No, hay que creer en el Evangelio de Jesucristo. Esa es la condición, creer en el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto que esto trae muchas consecuencias, ¿ok? Serían cientos de versículos si miramos a todas las traducciones, las que afectan el discipulado, el evangelismo cristiano. Le vendemos a la gente un Cristo que no puede salvar. Le vendemos a la gente un Cristo que no puede transformar. ¿Por qué? Porque hay cambios de palabra, porque hay adición, porque hay sustracción, donde la palabra de Dios es clara. Cuando hablamos del discipulado, mis hermanos, el versículo de 1 Corintios 15:8, lo quiero usar aquí en el discipulado. Dice ahí, y al último de todos, como a un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Y dice la del 60, y al último de todos, como un abortivo me pareció a mí. No, Pablo no era un abortivo. ¿Saben lo que quiere decir abortivo? Algo que muere. Algo que cambia para muerte. Algo que desaparece. Pablo nació de nuevo. Yo nací de nuevo. No somos abortivos. La palabra significa que se destruye para dejar de existir. Eso es lo que hacen con los que no han nacido. Nosotros no cometemos aborto. Nosotros no nacimos de un aborto ni nacimos fuera de tiempo. Cada quien tiene su tiempo para nacer de nuevo. A destiempo. Pablo se convirtió en... el Señor lo llamó a ser apóstol, el último, fuera del grupo que en su tiempo llamó para ser apóstol. Yo estuve usando la Biblia equivocada por mucho tiempo. Y como a destiempo me abrió los ojos. Me presentó al hermano Gómez y a todos los hermanos que luchan y batallan contra esto. Gracias a Dios por eso. A destiempo, pero a tiempo. El discipulado cristiano. Dice en el Salmo 12:6, la palabra de Jehová son palabras puras. ¿Saben lo que es pura? Que nunca ha sido contaminado. Pero dice la del 60, que son palabras limpias. Para ser limpio hay que estar sucio y después limpiarse.
La palabra de Dios nunca ha estado sucia, la ensuciaron los que la cambiaron. Pero ella es pura, plata refinada en horno de tierra. Siempre fue pura. Los padres de la iglesia nunca cometieron negligencia espiritual. Eso es lo que le decimos a la gente cuando le decimos que cualquier Biblia es buena. Que a ellos les faltaba. El último que se me fue de la iglesia, un pastor retirado. Yo les voy a hacer propuestas para que esto no les pase. Pero aún así va a pasar. La gente no quiere entender, la gente no quiere salir del error. Eso es triste. Pero es parte de lo que enfrentamos. El hermano Gómez me dijo, pórtate bien, pórtate bien. No, pero eso es lo que pasa. En el Salmo 12:7 dice la Escritura, tú Jehová las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. ¿De dónde sacaron que el artículo dice los guardarás? De esta generación los preservarás. ¿No quieren oír eso de la palabra de Dios? Porque está hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué cambian eso? Y cuando discipulamos a las personas, cuando les estamos entrenando como el Señor pidió que le enseñaran todas las cosas que Él dijo. Esta persona última que se fue a la iglesia, el pastor retirado, me dice, porque han aparecido nuevos descubrimientos, como si la Biblia, como si la palabra de Dios no fuera ciencia exacta. Fue dada toda, como predicó un hermano aquí, fue dada completa. La fe que se le entregó a los santos, esa no cambió nunca. Y quisieron entonces acomodarla, cambiarla. Así hacen los médicos. Los médicos te cogen y te dicen, entras a la consulta por primera vez con la presión alta y enseguida te ponen un paquete de pastillas. Cuando llegamos a cierta edad parecemos maracas ya de tantas pastillas que nos ponen. Porque las compañías farmacéuticas tienen que ganar. Pero la palabra, eso no pasa con la palabra de Dios. Nos enfermamos muchas veces porque comemos cosas que no son sanas. Gracias a Dios por el gobierno que hay en Estados Unidos ahora que dice que hay que cambiar la manera en que comemos. Que tanto químico. Ahora resulta, yo siempre lo dije, que las masas de puerco eran lo más saludable que había. Que es la mejor manteca que hay, sobre todo si el puerquito es bien criado. Pero entonces dicen que el gluten que Dios creó no estaba alterado biogenéticamente como está el gluten que le ponen a todas las comidas ahora para que engorde, para que crezca, para hacer dinero. Entonces nos enferman y después nos mandan a los médicos. Entonces los médicos se ponen de acuerdo con las compañías farmacéuticas y con cuanto llegan dicen que bajar el colesterol. Y te empiezan a dar pastillas para el colesterol. Pero si con bajar de peso ya tenía, con ponerte a hacer ejercicio ya tenía. Pero la negligencia es rampante. Hoy en día es autorizada, es legal. Pero eso no puede pasar con la palabra de Dios. No podemos permitirlo. Es un problema de vida o muerte el ser negligente con la palabra de Dios. Cuando entrenamos a los nuevos creyentes, cuando estamos llevando a cabo el discipulado, hay que decirles que toda la palabra de Dios es útil. Con los nuevos descubrimientos, como me decía este señor, se han descubierto muchas cosas nuevas. Entonces los padres de la iglesia estaban cometiendo negligencia espiritual porque no tenían lo que tenemos nosotros hoy. No, eso no es verdad. Eso es mentira. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es dada por inspiración de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero para muchos había que cambiarla. Había que agregarle otro versículo. Había que quitar porciones porque no era útil. ¿Verdad? Entonces, el discipulado se afecta. El discipulado se daña. Cuando las personas no saben qué cosa es la pureza de la palabra de Dios. En el Salmo 12:7, en el Salmo 138, el hermano que predicó sobre el nombre de Dios, dice la Escritura,
en la Reina Valera Gómez, me postraré hacia su santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. El nombre viene por lo que dice la palabra. El nombre de Dios es lo que es, como decía el hermano, porque lo dice su palabra. Pero si lo quitan y lo cambian, ya el nombre de Dios pierde peso, pierde relevancia. Dice la Reina Valera de 60, allí en el 138:2, me prostraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre, coma, y tu palabra sobre todas las cosas. No hay conexión. No, si hay conexión, y el hermano lo explicó muy bien aquí, si hay una conexión bien estrecha, ¿ok? El discipulado cristiano es algo que le permite al nuevo creyente aceptar y reconocer que hay dones de parte de Dios. Y esos dones traen prosperidad cuando los ponemos a funcionar en la iglesia del Señor. Pero dice la Reina Valera del 60, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. ¿Really? ¿El pecado es piedra preciosa? ¿El pecado es piedra preciosa? ¿Qué discipulado estamos dándole a la gente? No, la Biblia pura en español dice, piedra preciosa es el don a quien lo posee. Y el hombre de Dios que recibe don y lo aplica en la iglesia, lo usa en la iglesia, crece y sirve a Dios. Una de las cosas, de los grandes problemas que hemos tenido hoy en día es que hemos abandonado el discipulado en el hogar. Ya no vemos a nuestros hijos, a nuestra familia como nuestro primer ministerio, porque el discipulado en el hogar se lo dejamos a la iglesia. A veces encontramos personas con los hijos perdidos, ellos en la iglesia. ¿Ustedes saben por qué? Yo no sé aquí, yo no sé si se pasa por acá, pero allá en Estados Unidos tú llegas a las iglesias y todos son viejitos. Y tú le preguntas por los hijos y los nietos, perdidos en el mundo. No quiere decir que sean todos los casos. Pero tú le preguntas qué pasó y ¿saben lo que te dicen? Yo no sé qué pasó, crecieron en la iglesia. En la iglesia no crece nadie. 2 horas, 3 horas, el discipulado comienza en el hogar. Me acuerdo a mi esposa cantándole ese himno que cantamos ahora al niño en el vientre. Y cuando abren los ojos, comienza el discipulado. Para que sepan que son pecadores, para que sepan que necesitan un salvador. Los otros días estaba conversando. Les digo esto porque les voy a hablar de un versículo que minimiza el discipulado en el hogar. Los otros días estaba hablando con un hombre cristiano y me dice, no, porque los homosexuales no pueden cambiar. Es que ellos nacieron así. Digo, sí, hermano, ellos nacieron así. Todos nacimos homosexuales. Todos nacimos mentirosos. Todos nacimos ladrones. Todos nacimos sin vergüenza. Caídos. Pero necesitamos un Salvador. Que no se escuden detrás de lo que... Pero cuando vemos las versiones bíblicas acerca del pecado y la caída y todas las cosas y las cosas que dicen, dificultan de una manera extraordinaria. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar. ¿Cuál es el camino que debe andar? El de Dios. El camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la Reina Valera del 60, instruye al niño en su camino. Déjalo que tú verás qué camino va a coger. Instrúyelo a ser ladrón. Instrúyelo a ser homosexual. ¿Saben qué? Son los padres los que lo están llevando hoy a cambiarse el sexo. Te lo están instruyendo en su camino, en el camino que sale del corazón caído. Son los padres los que le permiten. Porque no hay discipulado en el hogar. Cada vez que hay un fenómeno de un tiroteo, de una matanza, vemos los hombres, jóvenes, mujeres, con el sexo cambiado,
con vida y los padres se quedan como... el de la escuela esa católica, la madre fue quien llevó al niño a cambiar el sexo. No hay discipulado en el hogar porque hay que instruir al niño en su camino, en lo que el niño quiera. No, dice la Biblia, en el camino que debe andar. ¿Se dan cuenta cómo afecta el discipulado, mis hermanos? Pecado. En Habacuc 5 dice que el vino es pecado. Y también por cuanto peca por el vino. Pero dice la del 60 que no. Dice la del 60 que no. Que dice que el versículo del 60 que dice ahí, mi hermano. El vino es pecador, es pecado. No se engañen, el poquito de vino. Dice la escritura que ni lo mires cuando sonrojea. No me hablen de alcohol. No me hablen de alcohol. No me hablen de alcohol. Allí estuvimos, por allá pasamos y Dios nos libró. Y también vimos morir mucha gente en los hospitales por culpa del alcohol. Y muchos hogares destruidos. No me hablen de alcohol. Ni de vino, ni de probarlo, ni de mirarlo, dice la escritura cuando sonrojea. Pero la Reina Valera del 60 lo cambia. El discipulado es el proceso en el que se adquiere sabiduría. El cristiano crece en el conocimiento de Dios. Sí, yo estoy de acuerdo con el hermano que dijo que hay gente que te dice que nacieron al evangelio con la Reina Valera del 60. Sí, eso está muy bien. Pero, ¿qué pasa después? Llegas a un doctor, el doctor te dice que te va a atender y el doctor te dice, yo soy especialista, yo sé de esto. Y después te dice lo que le da la gana. Eso es lo que pasa, fueron salvos con la Reina Valera del 60 y después el tratamiento es lo que a él le da la gana, lo que él cree que es bueno para ti, lo que es importante. No, la palabra de Dios dice que el discípulo adquiere sabiduría. El cristiano no tiene nada, el cristianismo no tiene nada de magia. El cristianismo no es nada empírico, el cristianismo es la pura verdad, dice en Mateo 2:1. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, es aquí unos hombres sabios. Conocían las escrituras. Y las escrituras son las que dan sabiduría. Hombres sabios. Dice la del 60, unos magos. Sabiduría se adquiere en el discipulado de la iglesia a través de la palabra de Dios, a través de proverbios, a través de toda la palabra de Dios. Pero no hay magia en el cristianismo, hay poder del Espíritu. Eso es lo que hay. El discípulo se enoja con razón. No, pero dice la del 60 que no, que los discípulos, los cristianos no nos enojamos. No, eso no es verdad. Estas familias que se fueron de la iglesia por la Reina Valera Gómez, yo me enojé. Me enojé porque le dije al hombre, tú puedes orar, vamos a dar un estudio que hace años que no doy de Biblias comparadas. Y me dijo, yo no puedo orar por esa Biblia porque yo no estoy de acuerdo. ¡Bye! ¡Bye! No se lo dije así, le dije, después hablamos, hermano. No puedes orar por la palabra pura en español. No. Después les voy a decir lo que yo hago, para que ustedes también se lo eviten. Dice en Mateo 5:22, mas yo digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro de juicio. Dice la del 60, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No, hay un enojo, hay una ira justa. Hay un enojo. ¿Cómo lo dijo Jesús? ¿Cómo le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Bravo. Lo que pasa es que la palabra impresa muchas veces no tiene dramatismo. Pero después le dijo a ese mismo Pedro, cuando resucitó, todo el mundo pensaba que le iba a decir a Pedro,
construye un templo bien grande, recoge bastante plata, necesitas estudiar mucho y prepararte bien. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Y le dio una orden. Apacienta mis ovejas. ¿Con qué se apacientan las ovejas, hermano? Con la palabra de Dios, con lo que dice su palabra de Él, con lo que dice quién es Jesús, cuál es su carácter, cuál es su poder, qué nos promete, qué viene. Así se apacienta el pueblo de Dios al que cree, con la palabra de Dios. Es increíble el daño que se produce. Pero hay que enojarse a veces. Hay que enojarse. Allá fuimos a graduarnos. Y en la graduación me encuentro con un hombre. 5 títulos, 5 doctorados. Experto en griego y en hebreo. Wow. Cuando lo anunciaron como que era experto en griego y en hebreo, yo esperé al receso yo nada más quería preguntarle lo que mencionó el hermano. Dígame usted qué quiere, hábleme de la palabra diaconisa, porque hay una cantidad de iglesias que se han separado producto de esa palabrita. Y yo quería que me diera, humildemente yo quería que me viera, ya me habían dicho, tú eres de la Reina Valera Gómez, porque así se está diciendo, tú eres de la Reina Valera Gómez. No, yo soy de la Biblia de Dios, de la palabra de Dios. Ese señor se la sabe toda. Y yo humildemente, yo no quería discutir, yo no quería fajarme, yo no quería. Y me acerco al hombre, y cuando me voy a acercar al hombre está conversando con 2 o 3 personas más. Y un muchacho joven, un ministro joven de Miami, le está preguntando sobre la Reina Valera Gómez. Y el hombre le está diciendo barbaridades. Yo todavía no estoy hablando con él. Y de pronto se vira para mí, yo no sé, cosas de Dios, Satanás, no sé. Y me dice, ¿y usted qué cree, doctor? Y empieza a hablar nada de la Biblia, todo en contra del hermano Gómez. Que por qué se dejó poner el nombre, que si sabía, que cuánto griego él sabía. Hermano, me enojé. Pero el enojo, ¿usted lo conoce? Dígole, mira lo que dice mi Biblia. ¿Usted conoce al hermano Gómez? Dígole, mira, con mucho cariño para mi hermano Trujillo. Me enojé, me acordé de cuando estaba en el mundo. Nunca me había sentido así. Me subió una cosa así, me la ría. Digo, ¿usted conoce al hermano Gómez? No, pero no hace falta. Digo, sí hace falta conocerlo. Usted sabe que él nunca quiso estar ahí. Que nosotros quisimos que él estuviera ahí. Me enojé, hay que enojarse, dice la Biblia que hay que enojarse. Muchas veces hay que enojarse. Me enojo por las batallas que gana Satanás. Me enojo por ver que la gente está con Biblias que no. Eso me enoja. El que está aquí, el que se ha comprometido, se enoja, hermano. Porque sabemos todo el esfuerzo que han hecho, todo lo que han investigado y todo lo que nos han dado. Y sabemos que tienen la razón. No hay nada, no pueden hablar nada en contra. Todo es personal. Todo es personal. Se enoja el discípulo, sí se enoja, y sobre todo con las cosas de Dios. El discipulado es aprender lo que hizo Cristo. Ir y enseñar todas las cosas que yo os he enseñado. Dice en Lucas 9:43, y todos estaban maravillados de la grandeza de Dios y admirándose de todas las cosas que Jesús hacía. Ellos decidieron que tenía que decir, y maravillándose todo de todas las cosas que hacía. ¿Por qué quitar el nombre de Jesús? ¿Cuál es la intención? Por supuesto, dañar la divinidad del Señor, la presencia del Señor. ¿Por qué quitarlo si lo dicen los textos recibidos? El discípulo predica, pero también se equivoca,
falla, comete errores. A veces le enseñamos a la gente que no, que una vez en Cristo somos, confunden la palabra perfecto. No, seguimos en la carne, seguimos pecado, abogado tenemos. Si usted necesita abogado, es porque va a fallar, ¿verdad? Para que interceda por ti. No vivimos en pecado, pero tenemos una lucha contra el pecado. Sin embargo, en 1 Corintios 9, 27, dice la del 60, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo como otro, yo mismo venga a ser eliminado. Dando a entender que si pecas, eres eliminado. No, una vez salvo, eres siempre salvo, sellado. Somos imperfectos, pero estamos en las manos del Señor. Por eso la Reina Valera Gómez dice, mencionamos 1 Corintios 9, 27, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, luchamos contra el pecado, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Oh sí, vamos a ser reprobados, vamos a ser disciplinados por el Señor. Pues no eliminado, la salvación no se pierde, como pretenden algunas versiones bíblicas para justificar eso. Una vez salvos, somos salvos. Hay que luchar contra el pecado, pero tenemos lo necesario. Tenemos la palabra de Dios, si es pura. Tenemos el Espíritu Santo para luchar. El discípulo predica, como dice aquí, pero falla. Es de testimonio. ¿Saben lo que hace Satanás? Lo que pone en el corazón de la gente. Oye, si pecaste, no puedes predicar. Ni te atrevas. No, si pecaste, arrepiéntete, cae de rodillas, pide perdón y sigue predicando la palabra de Dios. Satanás quiere que te rinda, que te eches para atrás. Porque algunas Biblias te dicen que somos perfectos, que no pecamos. Y por otra parte, para justificar que perdiste tu salvación, que caíste de la gracia y todas esas cosas que ustedes conocen. Como les decía, Pablo nació, no murió. Pablo no fue. No le podemos decir a la gente que el discipulado comienza con el nuevo nacimiento de la persona que cree. Pero no podemos decirle a la gente que Pablo dijo como un abortivo. No, Pablo nació. Eso le pasa al discípulo de Cristo, ha nacido de nuevo. Por eso Pablo dice a destiempo en el caso de su llamado, pero no tiene nada que ver con la palabra abortivo. Abortar es destruir, quitar. Seguimos siendo pecadores, la salvación no se pierde, dice en Hebreos 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es la condición. Por supuesto, creer significa algo más que, porque los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero en el contexto bíblico nosotros sabemos lo que significa. Y dice la Reina Valera del 60, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Nosotros vamos a desobedecer, pero hemos creído. Y por tanto somos salvos. Es verdad que a veces fallamos, pero seguimos adelante, caemos en tierra, pedimos perdón y seguimos adelante. Y ya no pecamos más. El discípulo es alguien salvo que crece, no alguien que crece para ser salvo. Dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Eso es discipulado, crecer con la palabra de Dios. Pero dice la del 60, para que por ella crezcáis para salvación. Le decimos a la gente que hay que hacer cosas cuando sabemos que nuestras obras son trapos de inmundicia. ¿Saben lo que son trapos de inmundicia? No se lo voy a decir yo, pero me imagino que todos lo sepan. Algo bien feo. En aquellos tiempos no hay todo lo que las damas tienen hoy. Pero bueno, eso no vamos a hablar, no es el momento. Habrá juicio, pero no juicio para salvación. Habrá juicio para condenación. Dice en 1 de Job 2:28, y ahora hijito permanecer en él para que cuando él apareciere tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida.
Entonces dice la del 60, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. No. Los que han creído no se van a alejar nunca de su Señor. Siempre, dice el Señor, siempre estarán conmigo. Pero decimos a la gente, yo recuerdo visitando unas cárceles, allá una cárcel en el condado Broward, en Miami. En mi experiencia personal visitando la cárcel, fíjense lo que es la negligencia espiritual. Visitando la cárcel, había muchos colombianos, a los hermanos de Colombia no se me sientan ofendidos, pero es que había un convenio cuando eso entre Estados Unidos y Colombia, a todo el que cogían el marco, la droga, lo traían y el lugar más cerca era Cayo Hueso, Key West. Y había una gran población de colombianos y entonces íbamos allí. Ellos a veces no sabían ni dónde estaban. Pero nos pasó una experiencia bien interesante. Alrededor, en mi caso muy personal, el 75% de los que estaban presos, que decían que eran cristianos, que habían conocido a Cristo antes de caer presos, venían de una iglesia que decía que la salvación se pierde. ¿Qué clase de negligencia espiritual? Y como decían, cuando pecaron, perdí la salvación, pues cuesta abajo en la rodada y caían en la cárcel. Porque le dijeron en una iglesia, pecaste, perdiste la salvación. Eso es lo que trae el problema de la Biblia equivocada, de la Biblia con errores. Habrá juicio, pero no juicio para condenación, habrá juicio para los cristianos con otro propósito bien diferente. El discípulo guarda los mandamientos, los mandamientos de Dios. El discípulo no se limpia, ni con el bautizo, ni con 2 o 3 cosas que haga buena. Dice en Apocalipsis 22, 14, 20, todos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar en la puerta de la ciudad. El hermano Manny cometió el error más grande de su vida cuando me dijo ahí sentado, no te preocupes por el tiempo. Ok. Dice en Apocalipsis 22, 14, la del 60, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué tiene que ver eso? Lavar la ropa. Da risa, ¿no? Los que lavan su ropa. Amén. Y cuando, hermano, y la cantidad, yo nada más estoy usando un estudio, mi hermano, de los 100 versículos, y no lo estoy usando todos los 100. Todos tienen que ver con la práctica espiritual. Cuando llegamos a la consejería, sacamos la consejería de la iglesia. Nos dijeron que hay alguien allá afuera, un psicólogo del mundo, que sabe más que Dios de la psicología humana. Que hay que pagarle. Que los pastores no están autorizados a aconsejar. Que la consejería puede ser bíblica, pero hay que agregarle a Freud y hay que agregarle a otros cuantos más, porque eso sabe mucho más que Dios de la psicología humana. Sacamos la consejería. Tan sencillo como que exhortaos los unos a los otros. Tenemos lo necesario para aconsejar a un hermano y el consejo viene de Dios. Oh, pero ahí lo cambian todo. El consejo equivocado acerca de aconsejar, por ejemplo, la consejería de la iglesia, la sacamos de la iglesia. Entonces todo el mundo va a estudiar para consejero espiritual o consejero, y allá van las iglesias a mandar a la gente. Mire, estamos en el discipulado. Imagínense un barco en el medio del río y todos vamos en ese barco con un destino lindo, ¿verdad? Pero se producen problemas en el barco. Hay que parar, sacar al hermano con el problema, aconsejarlo y cuando esté listo, montarlo otra vez en el discipulado. Una manera de ejemplificarlo, ¿verdad? Pero nosotros no, nosotros tiramos al hermano para el agua, que se lo comen los cocodrilos y los leones y los tiburones. Sacamos la consejería y le dijimos, nada para la orilla y ve a ver cómo resuelves tu problema, porque Dios no tiene solución para tus problemas. ¿Quién creó la mente humana? ¿Quién creó al ser humano? ¿Hay alguien que sepa más de Dios, de nosotros que Dios? Oh, dicen Colosenses 1:16, porque por él fueron creadas todas las cosas.
Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos creados por Él y para Él. Oh, dice la 60, porque en Él fueron creadas todas las cosas, no por Él, en Él. Ya están limitando el consejo de Dios. Y dice al final, en la 60, todo fue creado por medio de Él, para Él, no por medio de Él. Lo creó Él. Y si Él nos creó, Él nos puede aconsejar. Él sabe lo que está pasando en nuestra mente y corazón. Él tiene la solución. La solución está en la palabra de Dios, pero tiene que ser pura. Tiene que ser la palabra pura. Aconsejar es apacentar, como Él le dijo a Pedro. En el libro de los Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar la iglesia del Señor. El obispo tiene que ser consejero, porque tiene el consejo de Dios. El mejor consejo. Hay que ir a las escuelas cogen a los niños porque se están portando mal. Claro, en la casa no hubo discipulado. Están portándose mal los niños y le dicen a los padres: ay, tienes que llevarlo al psicólogo. Y allá van los cristianos con sus niños para un psicólogo. Porque además la escuela te exige que vienes para atrás con un papel de psicólogo. ¿Tú crees que tú no puedes aconsejar a tu hijo, tú que tienes la palabra de Dios? Dice en Hechos 20:28. Allí mencionamos, como dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. En ese mismo versículo cambian y donde dice compró, la Reina Valera del 60 dice ganó. Jesucristo era tan bueno que ganó la iglesia. No, la compró con su sangre por iniciativa suya y a un alto precio. Y no sangre cualquiera, sangre de Dios. En 1 Tesalonicenses dice, el versículo 14 del capítulo 15, todos también os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que confortéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Eso es consejería. Consejería cristiana. Dice la del 60, rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Como si ser ocioso fuera el único pecado que hay. Que alentéis a los de poco ánimo. No, la Biblia no dice eso, que sostengáis a los débiles. Tú eres débil. Ven, que yo te voy a aguantar. Yo te voy a apapachar, ven. Exhortaos los unos a los otros. Que sean pacientes para con todos. Increíble. La consejería cristiana lleva disciplina. Se ha perdido la disciplina de la iglesia. Ya no hay disciplina en la iglesia. Ya no se aplica Mateo 18. Ya no se llama al hermano. Ya se piensa que Dios no disciplina al que ama. Y la escritura es clara en eso. El hermano que mencionó Tito, ayer o hoy, Tito 10, 3:10. Yo pensé que habló algo muy cierto, pero hay otra cosa más interesante. En Tito 3:10 dice, al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sabe lo que dice la 60? Al hombre que causa divisiones. El hombre que causa divisiones es que se para en la iglesia y dice, esa pared la vamos a pintar de verde. Pero pastor, verde no pega y se forma la división. Pero el hereje es el cristiano que conoce la verdad y la cambia, como hacen los que cambian la palabra de Dios. Ese es el hereje. Tito dice hereje. A ese hay que desecharlo, hermano, con mucho amor, con mucho. Yo lo digo, nosotros tenemos por norma, persona que llegue, se lo iba a decir al final, pero se lo voy a decir ahora, persona que llegue a la iglesia, que esté interesado en la iglesia, yo lo llevo a almorzar con mi dinero, para decirle lo que creemos y la Biblia que creemos. Desde ese momento empieza a escuchar de la Reina Valera Gómez. O sea, no hay chance, no hay chance. Allí hablamos con ellos, allí le decimos, lo pusimos en la constitución de la iglesia.
La Biblia que se usa aquí. ¿Saben lo que pasó, mis hermanos? Se creó un movimiento en contra de aquellos hermanos anglos que decían only King James Version only. Y yo me di cuenta, mirando a los hermanos americanos, que cuando decían decir King James Version only era vergonzoso por el movimiento que se formó. Oh, esa gente son King James Version only. ¿Sabe cuál es mi propuesta? Iglesias RBG solamente. Solamente. De vez en cuando me paro atrás de la iglesia y miro a ver qué Biblias tienen. Y si la abren, porque como decía otro hermano acá, a veces el predicador está predicando, no sabemos lo que está diciendo, porque ni la Biblia abre muchas veces los hermanos. Hay que acabar con eso. Eso es negligencia espiritual. Y estamos hablando de consejería, mis hermanos, ¿ok? En Hebreos 10:25 dice, nos habla de que la consejería es de todos. Todos participamos. ¿Usted cree que usted no puede darle un consejo a su hermano? ¿Usted que lleva tanto tiempo en el Evangelio? A veces viene un hermanito y dice, no pude venir a la iglesia porque mi hijo tenía un juego de béisbol. Usted no puede, eso no es un problema espiritual. Dejar de congregarse. Y tiene que venir un hermano y le dice, ¿quiere que te dé un consejo? Lo estás destruyendo. Estás destruyendo a tu familia. ¿Podemos o no podemos aconsejar a la gente? Dice la Escritura en Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice la del 60, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Exhortándonos a qué? ¿Exhortándonos a qué? No, ahí está claro. A no dejar de congregarse. No podemos dejar de congregarnos. Como le decía, infinidad de versículos también que tienen que ver con la consejería. Pero no le voy a hacer el caso al hermano Manny. Hermanos, a manera de conclusión, esto es serio. La negligencia espiritual está mandando gente para el infierno. No para el Seol ni para el Hades. Para el infierno. Hermanos, tenemos que unir fuerzas. Este gran esfuerzo que han concluido, ya tenemos la versión del 23. No importa, como el hermano decía, a veces se necesita seguir investigando, no importa. Ya sabemos todo el daño que han hecho las Biblias que no son puras. Ya podemos tomar medidas, ya podemos ir a un nuevo nivel, ya podemos ir a una nueva etapa de la batalla espiritual. Ya podemos pelear por la fe, como nos predicaba el hermano anoche. Sí, pelear por la fe que fue dada, no por la fe que fue dada por Nida ni por los demás. Esa no es la fe que nosotros creemos. La que fue dada, los hermanos, fue dada en aquel tiempo. No apareció nada nuevo después. Todos fueron cambios. Mi consejo es no admitir, hermanos, versiones corruptas en la iglesia. Ya, se acabó el tiempo. Preséntese a su iglesia, hágale un estudio, tome cualquier estudio de los hermanos, preséntelo y diga, hasta aquí. No más versiones corruptas en la iglesia. Reina Valera Gómez solamente. Tiene que llegar, hermano, esa historia de usa la Biblia que tú quieras, estás cometiendo un crimen. Como si tú tienes algo tan valioso, tú debes decir a la gente, usa lo que te dé la gana. Hay un médico que te diga eso. Hay algún doctor que tú ves, no, esa pastilla no, doctor. Yo tomo esto. Dice, bueno, no venga más a mi consulta. Vete. Pero hay que hacer, yo tenía un amigo que era gastroenterólogo. Y él te decía, cuando tú venías un problema digestivo o algo de cualquier tipo, él te decía, ¿tú fumas? Sí, fuma. No fumes más. Y le ponía un tratamiento. Cuando la persona regresaba, le decía, ¿sigue fumando? Y dice, sí, vete. ¿Cómo? Si vete de mi consulta, vete. No, doctor, pero yo no puedo. Vete. Si tú vas a seguir fumando, ¿para qué tú quieres mi esfuerzo y mi tratamiento? Hermanos, si no acepta a la Reina Valera Gómez, lo siento, pero yo no voy a ser el que cometa
la mala práctica espiritual. Yo le digo con mucho amor, esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que vamos a hacer. Y lo puse en la Constitución, se lo aconsejo, ponerlo en la Constitución de la iglesia. No admitir versiones corruptas, promover a todos los niveles. Un día le dije, ¿ustedes han visto lo que hacen los gedeones? ¿Ustedes han visto lo que hacen los gedeones? ¿Ustedes lo han visto? Ellos vienen a la iglesia y ellos te invitan y preparan una comida y todo el mundo. Hay que hacer eso con la reina Valera Gómez. Yo lo hice al revés. Los gedeones vinieron y le dije, con una condición. Yo trabajo con ustedes. Si cuando vayan a un hotel en un país hispano, ponen la reina Valera Gómez. No les conviene. No les conviene. Y yo se la proveo con mis hermanos aquí que distribuyen Biblia. Oh, no, eso tiene que aprobarlo, imagínense usted. Allá fui a un instituto bíblico famoso y pedí que me dejaran hablar. Hermano, hay que ir a todos los niveles, como mencionó el hermano que están haciendo mucho, a las casas publicadoras, a hablar con los misioneros. Yo invito a todos los misioneros a mi iglesia. No importa la Biblia que usen. A mi iglesia no. Yo los invito a conversar. Pastor, mire, yo soy misionero y estoy buscando apoyo. Ok, vamos a sentarnos. ¿Qué Biblia tú vas a usar? No, esta Biblia, mi mamá. Déjame explicarte, porque la Biblia en español. Yo no voy a apoyar a un misionero que vaya, hermano, que vaya a ir a hablar una Biblia que no es la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Dios me va a decir, el dinero que te di, lo empleaste para que predicaran lo que yo nunca dije. Si el misionero no quiere usar la reina Valera, le explico, le vuelvo a explicar. Estoy teniendo problemas porque cuando yo no usaba la reina Valera Gómez, empecé a apoyar misioneros que todavía se resisten a tener la Valera Gómez. Y ya estamos valorando ya ir a un paso serio. Porque ya te he explicado bastante, mis hermanos. Y todavía lo estamos apoyando, pero él sabe que se va a acabar. Estamos dando oportunidad. El hermano Donate me está ayudando con eso, porque estamos dando oportunidad y oportunidad, pero eso se tiene que acabar. Yo no voy a participar de la mala práctica espiritual. Cuando médico cometí mucha mala práctica espiritual. Pero no, esto es de vida o muerte. Hay que ir a las juntas misioneras. Primero hablar con él. Hay que hablarle a la junta misionera que nosotros somos iglesia, que apoyamos misioneros. A veces vienen con una junta misionera fantástica. Y le digo, si no te importa la junta que tú vengas, tiene que ser la reina Valera Gómez. Con mucho amor, a lo mejor no se lo digo así, pero digo, déjame explicarte. Mira todo lo que hay aquí, todo lo que ya... hermano, hay que usar todos los aspectos, las puertas que se abran. Lo hemos hecho en los free markets. ¿Saben lo que son los pulgueros? El free market. Allí pagamos por una mesa y ponemos Biblias para regalar. Y lo que hacía Charles Kirk. Prove me wrong. Y la gente pasa y te dice horrores. Y gente que dice que sabe griego y gente que dice que sabe acá. Y no llegan a ninguna parte. Allá hicieron una feria para hispanos. Y todos los negocios hispanos promoviéndose y toda la gente. Y allá puse mi mesa con aquel cartel que dice la reina Valera Gómez. La palabra de Dios pura en español. Y la gente venía. Y la discusión, bueno, pero con mucho amor, pero hay que tenerla. Con mucha razón, hay que hablar. Tener más conferencias locales. I have a dream, le dije al principio, ¿verdad? Institutos bíblicos en cada iglesia RBG. Cuando venía para acá, un hermano venía en el transporte conmigo, un hermanito que está comenzando. ¿Dónde está? Se me perdió por ahí. Y me dijo, pastor, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Yo conozco una iglesia gigantesca, mi iglesia.
y el pastor, una iglesia de sana doctrina, pero el pastor no quiere saber de la Reina Valera Gómez. Y me inspiró, hay que hacer algo. Hay que llegar ahí con la moral bien alta y tocar la puerta y decirle, déjeme explicarle. Hermano, ese muchacho sale aquí. Hay que enfrentarse. Imagínense ustedes llegar a una iglesia. Y yo le pido a los pastores, chicos, ¿puedo presentar en tu iglesia un tema muy importante sobre la Biblia? Y primero le explico al pastor, por supuesto, lo que voy a decir. Pero hay que hacerlo. Hay que enfrentarse. Sueño, mis hermanos, con institutos bíblicos en cada iglesia RBG. Con que cada instituto bíblico americano allá, por lo menos allá que tiene departamento hispano, introducir la RBG. Tocar la puerta y decirle, aquí estoy, déjame explicarte algo. Están cometiendo el error de la malpraxis espiritual. No le decimos eso, pero buscamos entrar primeramente. Sueño con una fundación RBG. No con una sociedad, con una fundación. Sueño con una participación más activa, como le decía el hermano, en la distribución. Pero eso lleva dinero. Hermanos, somos guerreros de la RBG. Hay que poner el dinero donde ponemos nuestras palabras. Yo exhorto a todas las iglesias que dicen que son RBG a contemplar la Sociedad Reina Valera Gómez como un ministerio y comenzar a apoyarlo. ¿Quién está conmigo? Y mandarle su mensualidad. Poner las palabras, el dinero nuestro donde ponemos nuestras palabras. Eso lleva dinero. Eso lleva dinero. Es lo mejor que podemos hacer. El debate público en todos los espacios que nos los permitan. Orar mucho. Yo llegué a Colombia, la primera vez que estuve en Colombia, y ahí me encontré 8 o 9 hombres de Dios, muy entusiasmados por predicar la palabra de Dios, pero estaban bajo el control, para el control absoluto de alguien que se llama misionero. Y yo le dije, me invitaron y yo fui, pero yo nunca los apoyé, pero me invitó a predicar a través de un pastor americano. Y entonces cuando me pidió mi opinión, le dije, todos estos hombres tienen una pasión extraordinaria, pero necesitan instrucción bíblica. Y necesitan instrucción bíblica con la Reina Valera Gómez. Hasta ahí llegó mi relación. Pero me mantuve orando, diciéndole, Señor, eso es parte del alma. Que no los entrenen y tú no los entrenen bien, hombres que quieren servir al Señor. Y pasó el tiempo y uno de esos pastores me llamó hace cuestión de 2 años. Y le dije, yo te ayudo, pero tiene que ser con la Reina Valera Gómez. Y logramos, está el hermano Puni, logramos la Biblia en Cartagena, Colombia. El Reina Valera, hermano Puni, nos ayuda. Y allá le han mandado Biblia, 2 colores. Y se abrió la puerta. Y todo el mundo, el hermano de los más emocionados, todos los días manda un video, una foto, porque va a las escuelas y va a todos lados y regala la Biblia. Y todo el mundo se retrata con la Biblia. Reina Valera Gómez. Hermanos, a manera de exhortación, hay que apoyar, hay que decirle a la iglesia, somos Reina Valera Gómez solamente, no podemos tener miedo. Va a salir un movimiento, como salió con la King James. Llegó el momento en que decía King James Version only, como si un movimiento en contra de los hermanos americanos, que se creen los movimientos que sean, pero nosotros somos Reina Valera Gómez solamente. Seamos, mis hermanos, verdaderos. Miren ustedes, los protestantes. ¿Se acuerdan de la reforma, los protestantes? ¿Saben lo que pasó con los protestantes? La gente me dice, pastor, ¿usted es protestante? Yo no soy protestante, yo no protesto de nada. Yo soy de la iglesia del libro de los Hechos. Salieron los protestantes, no cambiaron toda la Biblia, volviendo a los originales, a los textos recibidos.
Salieron de la iglesia católica con toda la podredumbre y con todos los problemas que tenían. No, yo no salí de los católicos. Yo no cogí la Biblia católica y la reformé. Yo soy de la Biblia que el hermano Gómez y los hermanos han revisado. Pero podemos ser protestantes. ¿Saben contra qué yo protesto? Contra las malas Biblias. Las que producen mala práctica espiritual. Ya, vamos a protestar. Ahora, pastor, usted es protestante. ¿Sí? ¿Contra qué usted protesta? Yo protesto contra las Biblias que no son puras. Pastor, ¿usted es reformado? No. Sí, vamos a reformar y acabar con todas las Biblias que no son palabras de Dios. Esa es mi exhortación. Que Dios me le bendiga.